Norma Ferrer es abogada con una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales, cursante de la especialización en Derecho Internacional Económico de la Universidad Central de Venezuela. Es autora y coautora de distintos artículos de investigación para la organización Transparencia Venezuela. Es investigadora igualmente con Éxodo para el informe sobre prácticas en la identificación y acompañamiento de víctimas de trata, esclavitud sexual y prostitución forzada. Recomendaciones para una política pública de identificación. Actualmente es la coordinadora de asistencia legal anticorrupción de Transparencia Venezuela. El día de hoy, Norma nos hablará sobre la corrupción y el impacto que tiene en las niñas y adolescentes en el contexto de movilidad. Adelante, doctora Ferrer. Muchas gracias, Estiana, por la presentación. Como ya Estiana lo mencionó, pues voy a estar conversando sobre la corrupción y el impacto que tiene en las niñas, adolescentes y mujeres en movilidad. La movilidad humana generalmente es un fenómeno que se ha estudiado desde el punto de vista demográfico, así como las implicaciones que tienen en el ejercicio de los derechos humanos en las personas migrantes y con necesidad de protección internacional. Por su parte, la corrupción es un aspecto que muchas veces se deja de lado en este tipo de análisis, pero hay que tener en cuenta que esta puede ser causante de la movilidad y también ocasionar riesgos que durante el trayecto afecten la integridad de las mujeres, adolescentes y niñas. Para eso, en primer lugar, tenemos que conocer qué es la corrupción, ¿no? Entonces vamos a dar un concepto sencillo para avanzar de manera rápida y cumplir con los 10 minutos. Y tenemos que, bueno, la corrupción definida por Transparencia Internacional es el abuso de poder conferido por obtener un beneficio privado, ya sea para sí o para un tercero. Transparencia Venezuela también ha señalado, ha ido un poco más allá y ha dicho que esto puede generar ineficiencia, hacer que los recursos destinados a la satisfacción de los derechos y las necesidades se desvíen para complacer los gustos y placeres de funcionarios y funcionarias, afectando los derechos humanos como el derecho a la vida, la salud, la alimentación y la vivienda. Este criterio incorpora consecuencias que pueden derivarse de la gran corrupción. La gran corrupción es la corrupción que ocurre en las altas esferas y que sus efectos son o se dan en toda la sociedad. Entonces, este deteriora la estabilidad, la independencia e imparcialidad de las instituciones públicas llamadas a garantizar los derechos humanos y afecta la calidad de vida de las personas, por ende. Aunado a esto, también podemos señalar que de acuerdo al informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la corrupción es un elemento de la crisis de Venezuela, existiendo un nexo entre la corrupción y la crisis y las graves violaciones de los derechos humanos. Precisamente este escenario evidencia el debilitamiento del Estado de Derecho en Venezuela y por tanto de la democracia. Como consecuencia también ha traído violaciones graves a los derechos humanos y ha hecho que se dé la crisis humanitaria compleja que nosotros estamos viviendo, atravesando actualmente. Cuando las personas no se sienten protegidas por su propio Estado o son víctimas de violaciones de derechos humanos o persecución, se ven en la necesidad de huir a otro país, de buscar una mejor calidad de vida y de buscar protección. Es entonces necesario concluir que la corrupción, específicamente la gran corrupción, puede ser una causa de movilidad humana, ya que impacta directamente sobre la calidad de vida de las personas, erosionando todo el sistema democrático del Estado, debilitando el Estado de Derecho, creando un nexo entre corrupción y violación de derechos humanos, robando el futuro de las personas al destruir el sistema económico, educativo y de salud, generando con esto la migración forzada de millones de personas y la necesidad de protección internacional en muchas otras. Pasando este punto, pues nos vimos en la necesidad de analizar o de verificar cuáles son los riesgos. O sea, ya determinado que la corrupción puede ser causa de las migraciones forzadas, de la movilidad humana, entonces vamos a ver cuáles son los riesgos de la corrupción que están asociados a la movilidad. Aquí encontramos
la corrupción propia, concusión, abuso de autoridad por parte de funcionarios de migración, específicamente también de funcionarios policiales o de la Guardia Nacional Venezolana, de este lado de la frontera. La complicidad también de los funcionarios con bandas de crimen organizado, pues simplemente pues esta corrupción que puede ser pequeña corrupción o con esta complicidad de bandas criminales. A los fines de esta investigación del crimen organizado, solo vamos a tomar en cuenta el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. También tenemos la corrupción propia, la corrupción por parte de funcionarios del SAIME para obtener los documentos. Como es bien sabido, la obtención, la solicitud de pasaportes o de prórrogas al Estado venezolano, pues tiende a demorarse, creando y generando incentivos para la corrupción, y los funcionarios pues muchas veces ocurren a solicitud de dinero para poder imprimir estos pasaportes, que van inclusive de $80 hasta $2.500 por documento, dependiendo de pues quién lo atienda a usted en ese momento, ¿no? Y esto es un catalizador de riesgo, la falta de documentación. Aunado a esto, y teniendo en cuenta el enfoque de género, pues vemos que la sextorsión o extorsión sexual también es un riesgo para las mujeres, adolescentes y niñas que atraviesan la frontera, donde el intercambio no es, la moneda de intercambio no es el dinero, sino que es el sexo o cualquier acto de naturaleza sexual, y debe existir la coerción psicológica para esto. Aquí coloco un extracto de uno de los testimonios, y aquí María indicó, igual haciendo la acotación como hizo Dayana, que se han cambiado los nombres de las personas que han brindado sus testimonios. Ella indicó que uno de los riesgos de la corrupción más frecuentes es la solicitud de algún beneficio por parte de los funcionarios o funcionarias de migración en las fronteras para permitir el paso a personas extranjeras, así como la revisión de equipaje y posterior sustracción de objetos para permitir la entrada de connacionales. Vamos brevemente también entonces a analizar, como hablamos de movilidad humana, no solamente hablamos de migración, que comprende las migraciones, ya sean forzadas, por motivos económicos, los desplazamientos y también las necesidades de protección internacional, debemos tocar entonces cuáles son los riesgos, los posibles riesgos de corrupción en el sistema humanitario. Con esto en principio debemos señalar que es difícil. La decisión de solicitar protección internacional es compleja, es difícil. Las personas que obtienen refugio por parte de un Estado extranjero pierden la oportunidad de regresar a su país, precisamente también por la protección que se les está otorgando, así sea de manera temporal. Las personas refugiadas no deciden ser refugiadas, entonces este tipo de elementos debe tomarse en cuenta. En los estudios que analizamos, lamentablemente no encontramos data de estos hechos o de estos riesgos 3 minutos. en Latinoamérica, específicamente de lo que esté vinculado con la migración venezolana, a nivel mundial. Entonces tenemos que los riesgos de corrupción es la concusión, el soborno, el tráfico de influencia, el abuso de autoridad, la sextorsión para acceder a estos servicios humanitarios y la malversación de los fondos. Entonces tenemos también la corrupción y tráfico ilícito de migrantes. Aquí en esto podemos ver que del mismo concepto de tráfico ilícito de migrantes se puede conseguir algunos elementos que están vinculados con la corrupción y que se hacen presumir que también que sin la corrupción pues es imposible muchas veces el tráfico ilícito de migrantes. Para obtener el tráfico ilícito de migrantes con anuencia de un funcionario público pues tenemos que tener un funcionario o una funcionaria que ostente la autoridad y permite la entrada a una persona extranjera. La voluntad de facilitar la entrada a esa persona que no posee la documentación necesaria y la obtención de un beneficio por medio del del abuso de la autoridad conferida. Ahora bien, el rol de la corrupción en la trata de niñas, adolescentes y mujeres. Vamos a ver si puedo en estos minutos que me quedan. Aquí la corrupción y trata de personas, vamos a analizar el concepto.
ya que el concepto, el delito de trata de personas es un delito complejo, está compuesto por varias fases. Entonces se dice que la trata de personas se entiende por la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño o al abuso de poder, aquí ya vemos un elemento de corrupción, o de una situación de vulnerabilidad o la concesión de recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Entonces, para ello debemos analizar cada uno de estos elementos y ver cómo interviene la corrupción. Bueno, la captación es la forma de reclutamiento de la víctima, ¿no? Y cuyas estrategias van a variar. Aquí, ¿cómo puede intervenir la corrupción? Bueno, la corrupción interviene en las formas de captación cuando estos elementos, estos hechos denunciados por organizaciones y actores políticos y las víctimas son invisibilizados y silenciados. La falta de acciones de procesamiento, de investigación de las autocapacitación existentes y la proliferación de nuevas formas de reclutamiento. En el transporte, para el transporte de personas, entiéndase el medio utilizado para trasladarlas, ya sea terrestre, marítimo o aéreo, de manera ilícita o irregular, es necesaria la intervención de funcionarios que permitan esta actividad, así también como las personas que trabajan en estos medios de transporte, ya sean públicos o privados. Para el traslado, entendiéndose como la acción de desarraigar a la víctima de su lugar de nacimiento o residencia, puede o no puede intervenir la corrupción. Sobre todo interviene cuando estamos hablando de trata transnacional. Y este también está vinculado al tráfico ilícito de migrantes. En la recepción acogida, esta etapa ocurre con la llegada de la víctima al lugar de explotación o el lugar de tránsito, donde él o la tratante ejercerá diversas formas de control o coerción sobre la víctima y cuyo sitio puede estar funcionando de manera clandestina o tener una fachada lícita bajo anuencia de las autoridades. Como ejemplo puedo colocar, bueno, mediante testimonios que hemos conocido de familiares de víctimas, por ejemplo, del estado Sucre, de víctimas de trata de personas o presuntas víctimas de trata de personas en Trinidad y Tobago. O sea, en Tobago conocemos que existen muchos centros de explotación sexual clandestinos que además incitan al turismo sexual y que esto pareciera ser de conocimiento de las autoridades. Entonces aquí pudiésemos estar hablando de corrupción. Entonces la explotación es el objetivo principal de la trata de personas y puede tomar la forma de explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud y servidumbre. Los tratantes suelen ocurrir a redes de hoteles de confianza, personas dispuestas a alquilar alojamiento. Muy a menudo estas personas pagan sobornos o son sobornadas para permitir la red de trata, que esta red de trata establezca operaciones y siga creciendo. Entonces vemos que la corrupción es un facilitador de la trata. Entonces aquí rápidamente voy a mencionar un elemento muy interesante que introdujo la UNODC en su último reporte sobre trata de personas a nivel global, y ellos señalan que en Venezuela el decaimiento del Producto Interno Bruto desde el 2014 ha coincidido con el aumento de víctimas de trata de personas. Esto entonces lo vinculamos, ya que hay un elemento económico, de que este PIB también puede estar vinculado a todo el deterioro de la estructura productiva, de la estructura económica y comercial del Estado, producto de la corrupción. Esto también, entonces podemos decir que esta corrupción ha generado este decaimiento del Producto Interno Bruto, generando una migración forzada y masiva a la que han quedado víctimas o esta mayor cantidad de mujeres venezolanas a la trata de personas. Para culminar, hicimos una encuesta a mujeres migrantes, pudimos contactar a solo 8 mujeres, sin embargo, además de esto, tuvimos algunos testimonios y los resultados que tuvimos es que preguntamos si entraron al país de destino acompañadas, el 50% entró al país acompañada, el 25% de estas mujeres entró con niños, niñas y adolescentes. De estos niños adolescentes, solo el 33% dependía económicamente de la mujer migrante. Niños, o sea, sí, de estos, todos los niños que entraron con estas mujeres,
eran de las mujeres migrantes, perdón. Todas las mujeres que salieron de Venezuela, las encuestadas, obtenían 6 meses para obtener su pasaporte. Le preguntamos si había pagado algo más de los aranceles para obtenerlos. Nos dijo que no, que por eso fue que se demoró tanto. En este gráfico pues podemos ver el porcentaje de los riesgos que señalaron que tuvieron para poder migrar. Entonces tenemos en primer lugar la discriminación, dos que no tuvieron dificultades, y en iguales cantidades pues la obtención de pasaporte, riesgo de trata, diferencia cultural y la discriminación. Encontramos que el 25% de estas mujeres retornaron a Venezuela, y el 33% de este 25% encontró la frontera cerrada. Solamente el 33% fue víctima al ingresar a Venezuela, y fue por parte de la Guardia Nacional en los puestos de control. 12%, o sea, una sola de estas mujeres señaló haber sido víctima de corrupción en el país de destino, y el hecho fue abuso de autoridad por parte de funcionarios policiales, específicamente de la Policía Nacional de Colombia. Entonces, en estos testimonios que tenemos, dos mujeres, una de ellas fue víctima de trata de personas con fines de explotación laboral, testigo de la trata de personas, de niños y niñas, por parte de sus propios padres con fines de mendicidad ajena. Ok, las recomendaciones que hacemos son la capacitación de funcionarios que tienen competencia en la atención de personas, movilidad con énfasis en el entendimiento de las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, adolescentes y niñas para evitar la discriminación y la exposición de estas a los riesgos. Capacitar a los funcionarios sobre la sextorsión o extorsión sexual en el contexto de movilidad humana, tipificación de la sextorsión o extorsión sexual como un delito de corrupción, una forma y delito de violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Evaluar la incidencia e impacto de la corrupción dentro del sistema humanitario en Venezuela sobre las niñas, adolescentes y mujeres. Capacitación sobre ética de funcionarios del sistema humanitario y del personal de las organizaciones sociales, así como el impacto de hechos de corrupción en este sector en las niñas, adolescentes y mujeres. Emplear en sus investigaciones y trabajos de campo el enfoque de corrupción, estableciendo las relaciones e incidencia con los riesgos de protección a los que están expuestas las niñas, adolescentes y mujeres en movilidad, y crear espacios de sensibilización, formación y capacitación sobre el impacto de la corrupción en las niñas, adolescentes y mujeres. Esto ha sido todo y discúlpeme por la extensión en el tiempo. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias.